el pueblo es llevado cautivo por falta de conocimiento. Ministerios Ebenecer Honduras presenta Contacto Apostólico, un programa dedicado a regenerar principios, cuestionando paradigmas, enseñando un estilo de vida y generando opinión, todo a la luz de la palabra de Dios. Contacto Apostólico, con el apóstol Dr. Germán Ponce. A continuación. Dios le bendiga, mis amados. Gracias por estar con nosotros aquí en este nuestro programa de Contacto Apostólico. Estamos muy contentos siempre de estar aquí. Hoy estamos aquí con Iván. Iván, siempre un gusto tenerte. A ver si saludos a todos aquellos que están a través de la radio, Iván. Sí, pastor, queremos saludar a todos los que están sintonizando Estéreo Más 98.5 en la zona noroccidental de Honduras, también en la zona central a través de 103.9 FM, Estéreo Hit, y los que nos escuchan en la zona sur de Honduras en 98.3 FM. Gracias. También nuestros hermanos de Tuxtla Gutiérrez que nos amplifican y todos los demás lugares donde retransmiten la señal, pastor, del programa. Sí, muchas gracias a que nos abren ahí la intimidad de sus hogares, de sus empresas, de sus trabajos, de todos los lugares ahí para poder estar con nosotros. Queremos recordarle nuestros números telefónicos 25 56 37 11 al 16, también 96 76 88 88 y también el 87 30 93 36. Así que esos son los números para que pueda comunicarse con nosotros y juntos hacer nuestro programa. También recordamos que nuestro correo electrónico es contactoapostólico@ebenecer.hn y que a través de las redes sociales, del Facebook, del Twitter y del Letos Log, usted puede mandar ahora mismo, si manda ahora sus preguntas ahí con Iván, seguramente que vamos a poder leerlas y poder enriquecernos con todo lo que la Escritura dice. La riqueza espiritual, la riqueza de la mente es lo que luego deriva aún las riquezas materiales. Iván, si quieres podemos platicar ya a ver qué tenemos. Sí, pastor, queremos recibir de nuestros hermanos también los correos electrónicos, que pueden también enviar su correo electrónico a contactoapostólico@ebenecer.hn. Dice, la primera consulta dice, pastor, bendiciones, dice, ¿cuánto tiempo es aconsejable que uno necesita estar o tomarse su tiempo para tomar una decisión previo al matrimonio? Saber que con esa persona ¿hay algún tiempo específico que se debe tener para ello? Bueno, diríamos, Iván, que es el tiempo que sea necesario para conocer a la otra persona. No podemos caer en el error de solo pensar que porque es cristiano y va a la iglesia, nacido de nuevo, o porque tiene un don espiritual, o porque se mira que va para el pastorado, o porque canta bonito. Creo que no solo eso es, sino que hay que conocer, hay que ver que haya afinidad de las almas, que ustedes se conozcan, que tengan una amistad, sin derechos, una amistad, que usted los vea actuar también en situaciones difíciles, en situaciones de presión, en situaciones de pagos, en situaciones cuando van a un restaurante, quién va a pagar, en cómo se comporta él con su familia. Y después de que usted ya le conozca, sobre todo su alma, entonces pueden proceder. Me imagino que tienen trabajo, que son mayores de edad y que es lo que quieren hacer. Eso sería lo principal, pero eso no podemos decirle que lo va a conocer en un mes, ¿verdad? Yo creo que la amistad es la que tiene que ser más larga y luego ya tomar decisiones. Cuando yo les digo van a ponerse el anillo, bueno, por lo menos en 6 meses. Por lo menos 6 meses. Ya con compromiso, por lo menos 6 meses. Lo que debemos de hacer. Si se van a presentar, y ahora, me voy a presentar, nos vamos a casar dentro de 2 años. No, todavía no, sí. Espérense. Mejor cuando ya van a tomar la decisión es porque van a ir con los padres a poner un anillo y para pensar en unos 6 meses por lo menos. Es un criterio, no encuentro yo una base para decir ahí, este es el tiempo que se debe hacer.
Pastor, y solo quería agregar que podemos ver lo que, por ejemplo, hay un tiempo para hacer, cuando se es amigo, es el tiempo justo para conocer realmente a la otra persona. Sí, claro. Porque cuando en lo secular se usa el término noviazgo, y noviazgo se le da el nombre solo cuando han contraído nupcias. Ese es el novio. Eso realmente sería realmente el noviazgo. Pero lo tremendo, pastor, es que en lo secular se enseña a tener los derechos que se obtienen al ser novios antes de, ¿verdad? Entonces, sí, claro. Pero la mejor forma es antes de ese periodo Amistad. con amistad, conocer. Sí, amistades largas, compromisos cortos y matrimonios para toda la vida. Tenemos llamada. Tenemos una llamada. Adelante, le escuchamos. Bendición, pastor. Solo una consulta, pastor. Sí. Fíjese que yo últimamente he tenido muchos ataques a mi mente. Un ejemplo, al momento de estar leyendo la escritura, hay algo que me dice en mi mente como que eso no es así. Esa es entre una de muchas, ¿verdad? Otro ataque que tengo a la mente, pastor, realmente no sé si esto, a mí me preocupa realmente, es que siento como que algo dentro de mí me dice o quiere hacerme creer o quiere hacerme que yo hable cosas como en contra del Señor. Yo quería saber si realmente esos ataques hacia la mente, pastor, eso es normal o qué tengo que hacer para poder librarme de eso. Bueno, te voy a decir algo. Lo que se requiere, dice Romanos capítulo 12, verso 2, dice que nos subamos ahí. Te lo voy a tratar de leer para que encontremos una transformación en el espíritu de nuestra mente. En Romanos capítulo 12, verso 2 dice, no os conforméis a este mundo, más bien transformaos en la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces lo que ahí nos está diciendo es que la mente, ahí está toda la victoria o toda la derrota. Recuérdate tú que así como piensa el hombre, así es el tal. Pero cuando uno está haciendo, es una batalla de dardos contra espada. El diablo, que el Señor lo reprenda allí, ¿verdad? Te tira sus dardos, esos son pensamientos a la mente. Atacó la mente de Cristo, no va a atacar la mente nuestra, atacó la mente de Cristo. Lo llevó a un pináculo. ¿Y dónde estaba ese pináculo? Lo hizo verlo, le atacó la mente. Pero vemos que él se defendió con la palabra, entonces yo también tengo que llevarte a eso. Que eso se va a quitar porque de la abundancia del corazón pues habla la boca. Es lo que hay que llenarse uno es de la palabra, oírla, leerla, enseñarla, predicarla, escuchar música que te edifique. Entonces ahí vas a estar renovando el espíritu de tu mente. No te sientas condenado porque siempre lo hemos dicho, esos son como avecillas que vienen ahí a sobrevolar. Lo que no les permitas es hacer nido. Entonces el querer blasfemar o el querer decir esta palabra no sirve, claro, son ataques del enemigo, son dardos a la mente. Por eso cuando se usa en la escritura el que nos pongamos toda la armadura de Dios, uno se cubre la cabeza, dice con el yelmo de la salvación, ya somos salvos. Entonces el enemigo ya está gastando todo su arsenal, pero él como sabe que está derrotado solo trata de que tú te sientas así, pero es el engañador. Así que ve para adelante, renueva el espíritu de tu mente, porque ahí está toda la victoria o toda la derrota. Iván. Sí. No, pero tú ibas a decir algo. Sí, pastor, solo iba a decir que, por ejemplo, cuando alguien, el tema del enemigo, una persona cuando viene una sentencia, ya está un juicio, y viene y tiene un cierto tiempo antes que se, o sea, que primero, se ejecute. Exactamente, que se ejecute. Entonces, es como un cierto tiempo de acción que tiene ahí, pero vendrá el tiempo donde ya, ¿verdad? Él va a ser lanzado al lado de fuego. Al lago de fuego, claro. Perdón, y entonces, pero es un periodo, como usted decía, de que él anda... tiene cierta libertad, por decirlo. Entonces, ¿no? mientras está eso, los ataques vamos a tenerlos para toda la vida, para toda la vida. Pero nuestra defensa esta es una pelea de dardos contra espada. Ahora, si no tenemos espada, somos más fácilmente confundibles. Pero mientras más te asientes en la fe, será mejor. Iván. La siguiente consulta dice, pastor, cuando leo 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 14, dice que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Claro. Y lo atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Quiere decir que Dios se lo envió? ¿Cómo puedo explicar esto? Dice alguien que inicia en el caminar cristiano. Bueno, también, ¿cómo le vamos a explicar álgebra y cómo le vamos a explicar cálculo integral a los que están entrando a primaria? Cada uno va a tener su momento de ir conociendo. No le podemos ir a hablar de cálculo integral si no saben ni siquiera sumar. Entonces, no te preocupes tanto por saber cómo aplicarlo, sino que porque vayan conociendo todas las cosas.
Recordemos que en el ejército de Dios, hablando de espíritus, también hay espíritus que van a hacer ese tipo de cosas. Recordemos, creo que está en el libro de Reyes, cuando el Señor pregunta quién irá. Yo iré, dice un espíritu, y seré un espíritu de confusión en esos profetas por cuanto se han desviado. Entonces, no para que se desvíen, por cuanto se han desviado, por cuanto no quisieron la verdad, yo los entrego a un espíritu de error. Entonces, igual, no quiso el Espíritu Santo, no quiso el Espíritu de Dios, entonces le dieron un espíritu malo, un espíritu que lo atormentaba, un espíritu que lo hacía disvariar. Por eso la Biblia dice que si se va un espíritu, como ya quieres explicarle, y solo se limpia la casa y luego se permite que regrese, dice que trae 7 peores. Entonces, el estado postrero de aquel hombre, el estado último de aquel hombre, viene a ser peor que el primero. El mundo espiritual es delicado. Ahora, hay espíritus de parte de Dios que hacen ese tipo de cosas, claro. Imagínate, decían ahí, yo voy a hacer un espíritu de mentira en la boca de esos profetas que ya se han desviado. No para que se desvíen, sino por cuanto ya se habían desviado. Tenemos una llamada local, pastor. Una llamada, gracias, adelante, bendiciones. Aló, apóstol, buenas tardes. Sí, muchas gracias, adelante, gracias, hijo. Fíjese, apóstol, que quería hacer una consulta. Sí. 2 consultas. ¿Aló? Sí, adelante, con todo gusto te escuchamos. Quería saber en qué libro de la Biblia dice de que cuando uno tiene algo contra su hermano, que aquel día lo estuve buscando y no lo encontré, que hay que ir a pedirle perdón. Creo que habla sobre la ofrenda. Sí, es en el libro de Mateo. La otra es sí. de que yo la vez pasada yo soy de un ministerio y la vez pasada fui a pedirle consejos a mi líder y me desanimé porque cuando llegué empezó él a hablar delante de toda la gente, a sacarme todo lo que yo le iba a preguntar a él y ya después de que me dijo todo lo que me iba a decir adelante de la gente, me llamó a solas. Entonces yo me sentí mal, pues, porque no creí que él me iba a llamar a solas, como la Biblia dice de que no me acuerdo bien el versículo donde está, que dice que si uno no entiende, pues llamarlo enfrente de 2, y si no entiende, pues llamarlo a la iglesia. Entonces yo me siento mal y le dije a uno de mis otros compañeros líder de grupo que me sentía mal, pues, y que iba a tomarme un tiempo porque no me sentía bien estando liderando y no siento que llevo nada, pues, o sea, siento que voy, según voy, así regreso, por eso, de que me siento mal, que por lo que me dijo mi líder, y no sé si estoy actuando bien o actuando mal. Espero su respuesta, por favor, apóstol, a través de la radio. Con todo gusto. Yo creo que lo primero que tienes que hacer con él es hablarle directamente. Hermano, tú estás puesto aquí para liderar, no para cubrir, no para desnudar. Y yo traje un problema y lo hiciste público. Entonces yo creo que no voy a traer más problemas si esa va a ser la tónica, si esa va a ser la estrategia, si esa va a ser la forma de resolver los problemas, entonces ya no voy a venir, mejor busco otro liderazgo, porque si yo traigo un problema y quiero eso es para que lo arreglemos tú y yo solos. Esto, lo que yo quería era sanidad interior, lo que yo quería un consejo en privado, no en público. Yo creo que eso lo tienes que decir a él. Y si él te sale con otras cosas que no son, entonces ve y dile al pastor. Le voy a contar, muchas veces el pastor, uno de pastor, no sabe cómo se están manejando las cosas afuera. Y qué bueno que las ovejas le traigan a uno retroalimentación. El hermano que usted tiene ahí, que lo tiene sirviendo, fíjese que estaba la vez pasada haciendo esto y esto. El que usted puso de líder, dicen que le pega a la señora. El que me ministró lo fue a contar todo. El pastor lo debe saber. Ahora, si el pastor ya no hace nada y dice que eso es normal y eso no te gusta a ti, entonces debes de buscar otro lugar donde estar. Pero no te vayas ni digas nada sin confrontarlo. No es confrontarlo, pero sí decírselo a él. Búscalo cuando estés solo, decirle, hermano, puedo decir una cosa, pero es a solas. ¿Por qué me dices eso? Porque la vez pasada le dije algo y usted lo hizo en público. Arréglalo con él. Y entonces, como tienes ese conflicto, te doy el verso bíblico de Mateo 5:29 o 5:23. Dice, por tanto, si has traído tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante de ti o delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces vuelve y ofrece tu ofrenda. Entonces tienes que decirle, hermano, tengo algo contra usted, basado en Mateo 5, 23 y 24, vengo porque tengo en mi corazón dañado porque yo le traje a usted algo en secreto y usted lo hizo en público. Arréglalo así y de alguna manera
todas las cosas se van a arreglar. Y él va también a aprender a no hacer públicas las cosas que son secretas. Iván. Y pastor, de la ofrenda, ¿dónde hay que pedirle perdón al hermano? ¿Dónde dice? Sí, tienes tú algo. Sí, aquí decía, Ese es. por tanto, si has traído tu ofrenda al altar y ahí se acuerda de que tu hermano tiene algo contra ti, entonces deja tu ofrenda ahí delante del altar y ve y reconcíliate con tu hermano. Entonces, como tenía que ver con ofrendas, ve a hacerlo en paz, si no va a estar uno amargado llevando sus ofrendas y así la cosa no funciona. Sigamos, Iván. Sí, la siguiente consulta dice así, saludos pastor, muchas bendiciones. Mi pregunta es saber qué opina usted acerca de la hipnosis. Y esto dice si sería o estaría mal que uno como cristiana visitara a un psicólogo para tener el tratamiento de hipnosis. Por ejemplo, Sí, claro. para lograr, dice, vencer el miedo escénico o ansiedades, al momento de hablar, dice, frente a un grupo de personas. También dice todo lo que los psicólogos pueden enseñar en cuanto a carácter, en cuanto a dominio, etcétera. Todo esto, pastor, ¿es válido? ¿Hasta qué punto? A mí no me gustaría que lo hicieran, les voy a decir, porque en lo poquito que puedo saber, claro que ellos son expertos en eso, porque nosotros tenemos una conciencia. La conciencia es el guardián, Una muralla. Es una muralla, lo que te protege a ti de un mundo espiritual que tal vez nosotros no vemos, o de los ataques que uno no puede ver, como hablaba el hermano de aquellos pensamientos. Sí. Cuando viene la hipnosis, lo que se hace es que se bajan las barreras, los muros, las murallas, caen nuestros muros de Jericó, ¿verdad? Se caen y quedamos a expensas de que cualquier tipo de espíritu llegue y ministre ahí. Puede ser que no pase nada y que simplemente te lleven en hipnosis al momento donde te dio miedo, donde te dio vergüenza, donde ibas a ir a declamar una poesía y se te olvidó y todos se rieron de ti, entonces quedaste trastornado. Pero yo creo que, por ejemplo, ayer estuvimos con los discipuladores, un tiempo muy hermoso, estuvimos ahí con ellos, pero yo recuerdo que la primera vez que el apóstol Sergio me dio para predicar en una iglesia allá en Ebenezer, yo recuerdo que fue una situación tan terrible porque era un tema que yo no dominaba, me impusieron el tema, no el apóstol Sergio, no que otras personas que como él no estaba, nunca se me olvida, era el tema del dominio propio. Y yo no lo tenía en el corazón, me tuve que aprender lo que ellos decían que uno tenía que hablar. Y cuando tenía 20 minutos ya no tenía nada que decir. Sí. Y yo miraba a mis amigos así, sí, viendo el reloj y haciéndome señas como que, wow, qué terrible que estuvo. Pero uno se sobrepone ese miedo escénico, por ejemplo, en los discipulados, uno va aprendiendo, como primero es sentado, platicando, después crece un poquito el discipulado y hay más. Enseñando la palabra, eso se pierde ensayando. No creo que haya necesidad de una hipnosis. A mí me parece que ni ellos tal vez conocen de esas cosas, pero ellos tal vez ignoran la parte, ellos conocen de la parte del alma, pero la parte espiritual, nuestras barreras, nuestra defensa, la conciencia la quitamos de ahí y en la puerta de nuestro ser interior queda para entrar cualquier cosa. Yo preferiría que no lo hicieran. Pastor, y en el mundo, ¿cómo podemos ver que todo lo que se hace, por ejemplo, las discotecas, las luces, son ataques directos para bajar las barreras, sí, claro. No digamos el alcohol, una droga. Y entonces, por ejemplo, cuando hay un exceso de alcohol, aquello que llaman el delirium tremens, no sé si lo pronuncio bien, creo que es delirium tremens, ¿sí? Y eso lo que hace, Iván, es que dicen que la persona ya está disvariando, que ya mira cosas. Puede ser, pero también puede ser que bajó todas sus barreras de la conciencia. Y entonces mira lo que nosotros no estamos preparados para estar viendo. Tal vez no es que esté disvariando, no que está viendo cosas espirituales que no todos pueden ver. Y eso es entrar a otra dimensión, es ver. Eso es la onda de las drogas, que te bajan la barrera de la conciencia y permiten que entren y que uno vaya también afuera. Y eso obviamente pues puede dañar, lo hace uno disvariar porque uno está en otra, está aquí y está allá. Bueno, por lo menos contestamos algo. Creo que teníamos ahí. Del progreso, pastor, una llamada. Del progreso, adelante, les escuchamos, bendiciones. Sí, pastor, soy Samuel Pacheco. Dios les bendiga. Muchas gracias. A todos ustedes ahí. Muchas gracias. El oidor de Ebenezer. Muchas gracias. La vez pasada estábamos escuchando Mujeres en Acción, ¿verdad? Sí, claro. El programa, y algo que me llamó la atención fue que dijeron, hubo una hermana que tuvo un problema en cuanto a que ella no estaba casada y se bautizó. Y yo, como una persona que quiero conocer bastante la palabra de Dios, quisiera saber cómo toman ustedes eso,
en cuanto el bautismo. O sea, una persona realmente tiene que estar casada o en unión libre para bautizarse. Claro, con todo gusto, con todo gusto. Lo que se requiere en el bautismo antes es arrepentirse. Arrepentíos, cambie su mentalidad, deje de hacer lo que está haciendo y bautícese cada uno. Por ejemplo, cuando eso era importante, por ejemplo, los fariseos, dice la Escritura en un pasaje de Lucas, dice que ellos no reconocieron el propósito de Dios porque rechazaron el bautismo. Juan les decía: ustedes no dan frutos dignos de arrepentimiento. Y aquí empezamos ya a tocar algunos puntos. Porque Juan les decía: ustedes creen que bajando al agua se van a librar de la ira de Dios. Y ustedes siguen igual. Yo no veo que hayan frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, con arrepentimiento cualquiera se puede bautizar. Ahora, pero pastor, la hermana vivía en unión libre, por eso se está bautizando, porque ella sabe que estaba haciendo mal y ahora viene a Cristo. Ahora, ¿qué fruto va a dar ella? Si ella le dice a su esposo: mi amor, ahora casémonos, y el esposo dice que no, entonces ¿cómo va a ser ella con él? No lo puede forzar. Ahora, si el esposo dice que sí, ellos están, y ella no hace nada, entonces no le valió del bautismo a darse un chapuzón, fue porque no hubo frutos dignos de arrepentimiento. Pero yo creo que todos deberían de bautizarse. Si hay arrepentimiento, que se bauticen. Y entonces ella, su pastor y el Señor sabrán que es posible que ella se haya bautizado y siga en unión libre. ¿Por qué? Porque el otro no se quiere bautizar. No va a estar supeditada a ella, no va a estar supeditada a su salvación a que el otro que ni conoce al Señor, o tal vez conociendo o dice conocer y no se bautiza. Porque para mí el que conoce del Señor y no se bautiza, le dijera yo igual que Juan: me parece que tú ni has nacido de nuevo, me parece que no hay frutos dignos de arrepentimiento. Si ese no es, el bautismo en agua no es una sugerencia, es un mandato. Pero claro, es un mandato hasta que la gente está lista para arrepentimiento. Ya se arrepintió de su buena manera de vivir que tenía antes, entonces que se bautice y que cambie. Pero, insisto, pero que quede claro, ¿verdad? Si ella es la que dice: me voy a bautizar, pero a mí me da igual, que es un papel, entonces solo se fue a echar un chapuzón. Para mí no le sirvió de nada. No hubo frutos dignos de arrepentimiento. Pero si se bautizó, se va a ver que ella va a luchar para estar ordenada en Dios. Pero si la otra persona no conoce de Cristo, o conociendo no se quiere bautizar, ya no es culpa de ella. El que sí no debería de bautizarse ni estar en nada es el otro, porque o no ha recibido o no quiere obedecer la palabra de Dios. Sigamos. Pastor, como en la política, perdón, los abogados se juzga la intencionalidad. Entonces se juzga la intencionalidad de nuestra alma de querer cambiar. Por eso dice, te recuerda Proverbios 2:11, la correcta iniciativa te salvará. Si solo es ella, miren, ¿qué se requiere para casarme? Bautizarme. Bueno, está bien, es un requisito religioso. Si no se arrepintió, no le va a servir de nada ese bautismo. Así que la correcta iniciativa nos salvará. Iván. Tenemos desde Tuta Gutiérrez, dice: muy buenas tardes, pastor, tengo una consulta. Dice: yo he tratado de realizar negocios, pero no se me da. He rentado y he colocado el negocio de varios tipos. Mi pregunta es: ¿eso será una maldición? O si es así, ¿qué debo de hacer yo? Dice, como cristiano. Cambiar de negocio. Puede ser que no sea eso, sino que simplemente no hay mercado, no se vende o no lo has podido mercadear bien. Porque a veces es solo cuestión de visión lo que se requiere. Aquel que mandaron a vender zapatos a una región de África hace muchos años, en los años, qué sé yo, 20, 40, llegó decepcionado porque dijo: me mandan a África, y ahí, al lugar donde yo fui, no había, todos eran descalzos, qué desgracia, se burlaron de mí. Y fue otro con otra visión y dijo: qué lindo, me voy a hacer rico, le voy a poner zapatos a todos. Entonces, la empresa tal vez no era la mala, sino la forma de verlo. Y puede ser que tú tengas una empresa y que eso no sea lo tuyo. Entonces hay que ver y uno entender que a veces uno empuja por un lado y no es por ahí. No por fuerza tiene que ser una maldición. O precio, plaza, 4P, pastor. Sí, tiene que ver todavía. Si todavía existe eso de producto, precio, plaza y promoción, que lo aprendí yo hace, en Dios mío, en el 85, seguramente que hay que ver muchas cosas. Pero me parece que a veces también hay negocios que por ejemplo, si yo pongo un negocio de comida, yo no sé cocinar, entonces seguramente que podría hacerlo algunas cosas, pero van a decir: ay, es el hermano Germán el que está ahí, vamos a llegar y lo van a probar. Y, ay, hermano, mejor deme el alimento espiritual, porque el material usted si no nació para cocinero de este tipo. Mejor hacer lo que uno sabe hacer, lo que uno sabe. Iván. Tenemos la siguiente consulta, dice: bendiciones, pastor.
referente dice a casarse con alguien, dice cercano como una prima, dice. En el libro de Levítico habla de no ver la desnudez de parientes como mamá, tía, hermanos, primos. ¿Aún así sería lícito casarme con algún familiar? Yo leí, bueno, estuve en una boda recientemente y escuché al abogado, el abogado Savillón, y él decía que se tiene que cumplir cierto grado de consanguinidad. Eso lo mencionaron. Según lo que recuerdo es que hasta el 4.º grado de consanguinidad es lo que permite la ley. Así que vivimos en Honduras y entonces si quieres tú como cristiano respetar la ley, si van a ser como primos o medio primos, que sea de 4.º grado de consanguinidad. Iván. La siguiente consulta dice, pastor, una consulta dice, ¿por qué cuando veo esto, dice, me invade cierto temor? Dice, se dice que en Venezuela las personas están adquiriendo alimentos con un número en forma de sello en la mano. Sí. Esto, dice, se puede relacionar, dice, con la marca de la bestia, y lo que se dice que llegará un tiempo en el que no se podrá hacer nada si no se lleva esa marca. No, de ninguna manera. Tal vez habría que ir a otros países donde está la situación difícil, allá en el Caribe también hay situaciones, en Cuba, que también es muy difícil. Habría que estar ahí para ver cómo se compra y qué hay. Es la caída de una economía. Así que nosotros como cristianos lo que nos toca hacer, más que ver eso, que seguramente no es orar por ellos. Eso es lo que nos toca, orar por nuestros hermanos venezolanos. Sigamos. Una llamada, pastor. Una llamada más. Gracias. Adelante. Bendiciones. Bendiciones, pastor. Adelante. Fíjese que tengo una consulta Sí. relacionado con unos niños que tengo yo aquí en mi casa. Estos niños los tengo hace 2 años, pastor. Yo tengo 3 niños con mi esposo. Sí. Y resulta que pues el año pasado estos niños los... ¿Perdón? Yo creo que se cortó la llamada. Se cortó la llamada. Sí, se cortó. Bueno, ahí me vuelves a llamar. Estaba apuntando 3 niños, pero Sí. ya le iba a preguntar, ¿son suyos los niños? Porque no dice mis hijos, no que 3 niños. Vamos a, si vuelven a llamar, si haces el esfuerzo, te agradecemos mucho, Iván. La siguiente dice, pastor, Dios es Dios de orden. ¿Dónde está escrito en la Biblia? Dice, quien no se bautice habiéndolo sabido, así dice, no resucitará. Dice en la doctrina que sucederá con él. ¿Y dónde estará después de la resurrección? Bueno, están muchas preguntas, ¿verdad? Déjame ver aquí un poquitito. Cuando nos habla, creo que allá en Corintios, creo que podemos ver eso. Déjame tal vez revisarlo aquí. Porque creo que ahí estaban haciendo los dones. Y dice Dios que se haga todo en orden, pero cada uno lo haga en orden. Hágase todo decentemente y en orden. Vamos a ver. Tal vez lo quería como textual, ¿verdad? Pensó Sí, el hermano tal vez que sí, ¿verdad? Pensó el que estaba textualmente así en la Biblia. Sí, pero hay un pasaje, tal vez es en otra versión. Siempre tiene que ser en Corintios. Háganse todo decentemente, pero cada uno en su orden. No tiene que ser en Corintios, por ahí lo tendremos que buscar, ¿verdad? A ver si lo Pero encontramos. todos los procesos que hay, por ejemplo, en el tabernáculo para hacer... De ahí Sí, tal vez por lo que uno dice, pero bueno, habría que buscarlo. Cuando están dando todas las cosas en Corintios 14, entonces para evitarse los desórdenes, lo que él decía, hágase todo en orden. Ahora, si estás pidiendo aquel verso, más que todo un verso es un rema, que el orden atrae la bendición, es lo que dice Iván. Hace muchos años, leyendo de la Escritura, me di cuenta cómo estaban componiendo el tabernáculo de Salomón, y entonces estaban poniendo todos los mobiliarios, estaban poniendo el altar del holocausto, estaban poniendo la pila de bronce con los 12 bueyes, estaban haciendo todo y poniendo los candeleros, pero cuando colocaron el último, que era el arca allá en el lugar santísimo, entonces iban a empezar a ministrar bajo una nube, entonces y vino una visitación hermosa, entonces el orden atrae la bendición de Dios. La otra que tenía el hermano, ¿cuál era, Iván? La otra que tenía. Aquí le digo, pastor. Dice... del bautismo, no sé qué nos estaba preguntando él también. Dice, quien no se bautice habiéndolo sabido o conocido, quiso decir, hermano, no resucitará, dice en la doctrina que sucederá con él. ¿Y dónde dice en la doctrina? ¿Qué sucederá con él? Así ha de ser, ¿verdad? Sí, es que no va a resucitar en el primer turno, se va a levantar más adelante. Es que hay diferentes turnos de resurrección. Por eso también en Corintios 15 habla de los órdenes de
de los turnos de resurrección. Por ejemplo, cuando dice, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados. Esos muertos en Cristo es gente que murió en orden, el que no murió ordenado, el que murió en adulterio, el que murió con un pecado no que el pecado lo manchó, que lo alcanzó, sino dedicado que estaba caído, como nosotros llamamos, aunque realmente la palabra caído está mala, sino que estaba en una falta, estaba, por ejemplo, enviciado, separado. No va a resucitar en el primer turno, se va a levantar, pero más adelante, pero no en el primer turno. Eso ya es otra forma de verlo. Así que estaba buscando que Dios es un Dios de orden. Sigamos, Iván. Pastor, desde Choloma tenemos una llamada. Desde Choloma, adelante, le escuchamos. Bendiciones. Dios le bendiga, hermano. Muchas gracias, le escuchamos. Adelante, con todo gusto. Fíjese que quería saber cuál es el procedimiento para tener una charla específicamente con usted. Ahorita con todo gusto, estás específicamente conmigo, con todo gusto te atiendo. Dime, hijita. Sí, lo que pasa es que, bueno, quiero compartir este versículo con ustedes, Salmo 12:6, que dice que las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. Hay cosas, es que en privado, pues, lo que yo quiero hacer, yo sé que hoy es día de culto, pero quiero tener esa charla en persona con usted, si me es posible, si usted me lo permite. Usted me puede decir que están los ancianos, los líderes, incluso los hermanos para practicar, pero hay cosas que, incluso el ejemplo se lo doy así, que hay cosas aún en una familia que va por estatus, pues algunas cosas confidenciales son directamente con el pastor, que uno las puede hablar, no sé si me entiende a lo que me refiero. Bueno, hijita, sí. Lo que te puedo decir es que seguimos un modelo bíblico, ¿verdad? Seguimos un modelo bíblico. Porque, digamos, yo quiero atenderte, pero tú, digamos, si tú vieras ahorita, salgo del programa almuerzo y empiezo a recibir a los hermanos que ya pasaron con un anciano, y ya el anciano dijo, sí, pues, el mismo anciano, si él no te logra atender, entonces, en tu caso, como eres una jovencita, entonces una dama te atiende una anciana. Si ella no logra encontrar, ella misma va a decir que la atiende el pastor, entonces son los que yo estoy atendiendo. Este programa también nos sirve para poder atender y escucharlo. Tal vez, si quieres, escríbeme, pastor. Lo que pasa es que se trata de esto. Entonces yo puedo decirte sí o no. pastor@ebenecer.hn. Te lo repito, pastor@ebenecer.hn. Escríbeme, pastor, quiero hablar con usted porque el problema que yo tengo es este. Entonces yo te derivo con alguna persona, o tal vez es, como tú dices, tan tremenda la situación que yo tengo que atenderla. Bueno, sigamos, Iván. Pastor, ¿encontró lo del orden en 1 Corintios 15:23? Es que creo que es ese que van a orden, resucitar en Cristo, orden. las primicias. Ajá. Sí, ese es lo que habíamos dicho, que es el turno de resurrección en orden, pero está en Corintios 14, porque Dios dice en una versión, cuando dice que cada uno en su orden, porque Dios es un Dios de orden. Eso es lo que el hermano busca, que tenga ese aditamento. A ver. Ok, la siguiente dice, pastor, bendiciones, dice, apóstol, dice, ojalá pudiera responder, dice, mi pregunta ¿es necesario hablar en detalle cuando se está en una administración? No. Necesito ministrar, me dice, con mis pastores, pero quisiera saber hasta qué punto debo hablarles en detalle, o sea, contarles, como decimos, lujo de detalles. Es que si son cuestiones de tipo sexual, no vale la pena si es tu pastor el que te va a atender, no vale la pena que le digas cuántas veces, cómo estuvo, quién era, me parece que solo lo vas a ensuciar a él también. Por ejemplo, quiero hablar con mis pastores. ¿Para qué quieres que oiga la pastora si tú eres varón? ¿Para qué quieres que te oiga la pastora si tú eres un varón? Ahora, si eres dama, es mejor, es por salud de él y tuya, que mejor vaya a que la atienda. Si es varón, que la atienda el pastor. Si es mujer, que la atienda la pastora. Si así es en tu iglesia. Entonces, si se han delegado gente para eso, entonces varones con varones y mujeres con mujeres. Y si es una cosa de tipo sexual, no vale la pena. Fíjese que tropecé allá y qué tipo de... la falda era de tal color y le llegaba hasta aquí, le llegaba hasta allá, la ropa interior. Eso solo es realmente, diría yo, es hasta volver al vómito. Y eso ya lo sacaste, lo quieres sacar y es volver a contaminarte y contaminar al que te oye. Fallé, hice esto, pero... Si la misma persona, tú miras que te pregunta cómo, cuándo, qué sintió, me parece que no es la manera, solo se va a contaminar más.
Pastor, es como cuando se va al médico, se va con una herida, el doctor tal vez pregunta lo más elemental, cómo fue la herida o fue un accidente, pero no entra en detalles, sino que lo que usted quiere es que le sanen la herida y el médico actuar. Es que esos detalles muchas veces Sí, no, traen un fruto terrible. Tenemos una llamada, Iván, creo que hay una llamada. Tenemos una llamada. Aló, buenas tardes. Sí, buenas tardes, adelante. Bendiciones, pastor. Tengo Sí. 2 consultas. A ver, con todo La gusto. primera, quiero saber qué es la iniquidad. Y la segunda, quiero saber por qué se hereda sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación y cuáles son las consecuencias de estas y cómo se puede liberar uno de eso. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces tenemos varias consultas. La primera, que es la iniquidad. Hay varios ángulos de verlo, pero por el ángulo que usted lo quiere ver, la iniquidad, hay 3 tipos de faltas: transgresión, pecado e iniquidad. Usted lo puede ver en el Salmo 32. Transgresión es cuando la falta es, usted está a solas, su propio cuerpo. El alma, cuando ya hay otros dañados, y es en el alma. Obviamente el alma que pecare, esa morirá. Pero la iniquidad lo que hace es que es una falta que lo que hace es que puede contaminar su espíritu. Ya no es tanto ni el cuerpo ni el alma, sino que llega hasta lo más profundo y contamina el espíritu. Por eso en 2 Corintios 7:1 dice que limpiemos pues toda contaminación de carne y de espíritu. Entonces hay una contaminación grande ahí. Entonces, es como sabe que era, la repetición de un pecado puede convertirse en iniquidad. Tal vez empezó por transgresión, siguió por pecado, puede terminar en iniquidad. Tal vez comenzó viendo mujeres, el otro, tal vez ya después andaba en adulterio y por último terminó hasta en relaciones que son contra naturaleza. Entonces va creciendo, se va acrecentando, es como un aspecto viral, pero que finalmente daña el espíritu. Entonces, cuando llega el espíritu, entonces ya daña hasta la 3ª y la 4ª generación. Entonces, por ejemplo, cuando creo que era Elí que dice, tú te voy a cortar, le dice Dios, por la iniquidad que tú sabes. Y la iniquidad, me parece que una de las iniquidades que tenía él era que él era el pastor y él permitía a sabiendas que ponía a sus hijos en privilegio sabiendo que tenían relaciones sexuales con las muchachas de la iglesia. Entonces, eso fue lo que trajo un oscurantismo, se acabó el avivamiento y por eso Dios tuvo que levantar una lámpara nueva como Samuel. Pero eso ya era iniquidad, porque él sabía que sus hijos tenían relaciones sexuales con las servidoras y él lo permitía y los tenía ahí. Ellos permitían que ellos agarraban de la ofrenda y él los tenía ahí. Entonces, como ni conocían de Dios, él también alguna culpa tenía él. Entonces, como no te has arrepentido de esa iniquidad, entonces vemos que la iniquidad fue que perdió el arca del pacto, que era la presencia de Dios. La iniquidad fue que Ofni y Fines murieran en una batalla. La iniquidad le llegó, ahí era su 2ª generación. A la 3ª generación nació Icabod. Icabod es que nació sin gloria. Cabod es multitudes, es fuerza, revelación, riqueza. Icabod es que ninguna de esas cosas iba a tener. Aparte que entre la iniquidad que él hizo es que le dijeron, culpa tuya, entonces lo que viene en tus generaciones será que nadie llegara a edad senil, nadie llegará viejo. ¿Qué le está diciendo? Todos se van a morir jóvenes. Entonces se puede trastornar. No sé si tengo bien el texto, pero recuerdo que en Lamentaciones 5:8, no sé, por ahí tendría que estar, pero se quejan ahí, ¿verdad? Y dicen, si nosotros no fuimos los culpables de esto, no sé si está ahí. No es ese pasaje. En Lamentaciones lo tendría que buscar. Ahí dice, nuestros padres pecaron y nosotros pagamos. Entonces, nuestros padres ya murieron, creo que dice, y dejaron sus pecados que llegaron a ser iniquidad. Vamos a ver, nuestros padres, estoy buscando este pasaje, 5:7, eran los 5:8, 5:7 era. Nuestros padres pecaron y ya no están, ya se murieron. Y nosotros cargamos con su castigo. Entonces, ahí está. Eso es, la iniquidad es derramar sangre inocente, la iniquidad es asesinato, la iniquidad es provocarse, no querer, hacer un aborto, por no querer tener un niño, por no enfrentar la responsabilidad, no porque esté enfermo, no, o porque venga, provocarlo, eso es ahí, es derramar sangre inocente. También el adulterio se convierte en un pecado de muerte, que también lo mencionan en las epístolas ahí de Juan.
Pastor, solo viene a mi mente que... La idolatría. La idolatría. Sí. Que normalmente se habla solo del tema de un padre va a heredar al hijo o a los hijos en físico, o sea, lo monetario. Somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Las herencias. Las herencias. Entonces se deja la herencia, te deje una casa, unos carros, etcétera. Pero las repercusiones de las herencias espirituales, ¿verdad? A ver, son 3 niveles. Qué bonito, porque por eso dice también la Escritura que tenemos, nos debemos de librar de la vana manera de vivir heredada. Ahí está la herencia. Eso no fue dinero, Sí. sino les enseñaron a vivir de una forma vacía, que no valoran nada. Y eso también, pues, habría que verlo. Eso ya es como herencia, ya no es como iniquidad, pero es una mancha del espíritu. Le trastocaron su espíritu, su genética espiritual. Iván, Pastor, no sé si el versículo es en 1 Corintios 14:33. a ver cómo dice. En la del oso dice, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Ah, está, ahí vamos ya, claro. Entonces, Sí. no sé si... No, estamos muy bien. Ya la vamos encontrando. Es que 1 Corintios, ¿qué dijiste? 14:33. Bueno, lo vamos a buscar en las demás versiones. Sí, sí. porque dice que los espíritus de los que profetizaren son sujetos a los profetas. Y después sigue el 33, dice. Bueno, yo creo que yo creo que tú ya lo encontraste. Solo es que cambió, ya está más claro, Ajá, ¿verdad? sí, ya está más claro. Ya está más claro. Solo esperemos que lo podamos localizar aquí. Digamos, Sí, Iván. por la siguiente dice así, pastor, si en una relación de noviazgo cristiano, colocan así, noviazgo cristiano, sí, y se rompe la relación porque ya no está el mismo sentimiento que antes en una persona y en la otra, esta dice el mismo sentimiento de amor, dice, perdón, no está el sentimiento en una persona, sino que ahora está en otra, dice... Está muy bien adornadito, ¿verdad? Andaba con esta, ahora me gustó la otra. Exactamente, Sí. dice. El mismo sentimiento de amor dice, ¿qué aconseja? ¿Qué se puede hacer? Bueno, yo creo que lo mejor es terminar la relación, claro, pero me parece que la debes terminar lo antes posible, porque tú sabes que ya tienes tu corazón en otro lugar, entonces ya no te engañes. Ahora, eso pasa, pues acontece a cada uno de acuerdo a sus formas de ser, pero me parece que ya nos adelantamos, aunque ya esté todo, tienes que poner freno y decir la verdad, para casarme no estoy listo, creo que no te amo para eso, eres una buena persona, pero mejor terminamos aquí. Creo que lo tiene que hacer lo antes posible. Sigamos, Iván. Sí. La siguiente dice, pastor, dice, si estoy en una semana de ayuno, Wow. ¿puedo tener relaciones íntimas con mi esposo para no tener problemas con él? Fíjate que la vez pasada me mandaron el texto, Iván, y yo le decía al hermano en 1 Corintios, voy a tener que cambiar ahorita esto que tenía, en 1 Corintios 7, fíjate que hay una versión, Iván, que dice que no. Sí, hombre, qué delicado está esto que me han hecho aquí en esto. Ahí el hermano que siempre me ayuda, le voy a decir que me deje mi programa como los tenía antes, que ahora es una cosa tan terrible para mí. Es que yo no sé si tú tienes la Félix Torres Amat, Iván, por ahí, pero... No, entonces le voy a leer 1 Corintios, solo que estoy viendo que sea el verso que yo quiero. Por eso ninguno de los dos debe decirle al otro que no desea tener... Vamos a ver, ¿no pueden ponerse de acuerdo? Apartarse solo un Sí. tiempo, ¿verdad? Es que dice que no se deben de negar el uno al otro. Por eso, en 1 Corintios 7:5, por eso ninguno de los dos debe decirle al otro que no desea tener relaciones sexuales. Sin embargo, pueden ponerse de acuerdo los dos y dejar de tener relaciones por un tiempo para dedicarse a orar. Pero en 1 Corintios 7:5, pero estoy buscando Dios santo, voy a ir, aquí lo vamos a buscar juntos. Voy a tomar el tiempo para contestarla bien, porque alguien me mandó, si quieren la ponen ahí en la pantalla, estoy buscando ahí. Están buscando las versiones porque dice que mejor se dediquen al ayuno y a la oración. Creo que era la Félix Torres Amat, pero no sé si la tengo aquí. Para dedicarnos a la oración, dice esta. La Biblia Castellán también dice a la oración. Cuando se estaba en ayuno, dice el hermano, ¿verdad? Esa es la consulta. Está en ayuno. Entonces ya me mandaron el texto, pero ay, Dios mío, me quitaron esta versión, creo que la Félix Torres Amat. Entonces quiero que a ver si al final alguien de todos los que siempre me ayudan me vuelven a poner todo como lo tenía, porque aquí estoy buscando. Bueno, Iván, ya me cansé de buscarlo aquí, no lo tengo, pero lo voy a leer. Es que me mandaron el texto donde ese verso dice que se vuelvan a unir después, pero para dedicarse a la oración y al ayuno. Entonces, bueno, sigamos, Iván. Sí. Voy a seguir leyendo aquí un poquitito. Cuando lo encuentre le contesto al hermano. Tenemos una llamada, pastor, de Comayagua. Adelante, les escuchamos. Bendiciones.
Bendiciones, hermano. A ver, cuéntame esto para Quiero servirle. felicitarlo. Bueno, le escucho creo que del año pasado. Muchas En la gracias. mañana, al mediodía, ay, no me encanta. Muchas He gracias. aprendido mucho, a pesar, hermano, bueno, yo voy a la iglesia católica, pero estoy haciendo lo posible de entregarme mucho, ¿verdad? Me encanta, como le digo, escucharles. Tenemos bastantes amistades evangélicas, las amo mucho en el Señor. Mis bendiciones para usted, su familia. Tuve el placer de conocerlo por televisión en Navidad, en un programa. Muchas gracias. Sí, conocí a su esposa también. Sentía grandes deseos. Me fascina sus orientaciones, no sé, me llenan. Incluso a mi esposo yo le pongo y le digo escucha y me encanta. Muchas Ahora gracias. todos los días le escucho. Y fíjese, apóstol, que tengo una consulta. Tengo 54 años. Todavía fíjese que menstruo. Hice la consulta el otro día a un médico, ¿verdad? Que por qué todavía menstruo. Porque hay personas que tienen poco menos años, ¿verdad? Y ya Claro. eso se les quitó. Sí. Me dice el solo Dios. Entonces, bueno, ahí estoy, ¿verdad? No reniego ni nada, Claro. porque el Señor sabrá cuándo me va a quitar eso. Mi consulta, fíjese que yo tengo, bueno, con mi esposo tenemos 31 años, vamos a cumplir de casados. Nos hemos llevado muy bien. El Señor lo trajo a él se convirtió. Andamos juntos en la iglesia. Pero fíjese, apóstol, que hay noches, no todas las noches, pero hay noches que yo tengo pesadillas. Unas pesadillas, mire, últimamente el doctor me dice que a causa de los síntomas premenopáusicos es que me ha disminuido el deseo sexual, ¿verdad? Y a veces, como le digo, no siento pues nada, no sé. A veces paso mucho enferma también, estresada, y le digo yo a él que todo eso, pero él es una persona muy comprensible y lo amo mucho. Me comprende mucho, él me entiende. Pero fíjese, apóstol, que hay noches que yo sueño como pesadillas de que yo tengo relaciones con otras personas, con otros hombres, ¿verdad? A veces los conozco y otras veces son desconocidos. Quiero decirle que yo he pasado, apóstol, por una situación bien difícil hace como unos 5 años. Mi hijo mayor, ¿verdad? Fue dañado por una muchacha. Antes yo no creía que existían esos daños, pero sí, yo creo ahora porque aún en la palabra ahí dice, ¿verdad? Habla de los endemoniados y muchas citas así. Entonces yo creo en esas cuestiones porque yo lo viví en carne propia, apóstol. Conmigo también, fíjese que estuve un tiempo, una situación espantosa. Yo deseaba irme de la casa, yo sentía un miedo horrible, ¿verdad? No sé, sentía aquella cosa espantosa. Mis hijos también me decían, vámonos de la casa. Entonces, una hermana que oró por mí, ella me dijo de que ella tiene dones, me dijo que han querido también hacerle a usted la guerra, la vida imposible. Han acudido a cuestiones, no sé, de magia negra, algo así me explicó ella, yo no sé qué es eso. Y le voy a decir que sufrí mucho, hermano. Yo miraba cosas espantosas, gusanos, bueno, eso ya. Ay, mire, eso me costó, hermano, borrarlo de mi mente. Me aparecía siempre, pero incluso eso, yo no sé si es que yo vengo arrastrando ese recuerdo, no sé. Yo le pido al Señor que yo lo recuerde estas cosas para testimonio, Claro. ¿verdad? Porque me hacen mucho daño traer a recuerdo eso, y usted ha aconsejado también que esos malos recuerdos los dejemos, ¿verdad?, atrás. Entonces, mire, una de esas veces cuando yo estaba enferma, yo me pegó una depresión espantosa. Yo soñé con un hombre así, hermano. Incluso yo esa noche yo sentí un hombre a la orilla de mi cama. Un hombre negro, hermano, feo. Yo tocaba y yo decía, no es mi esposo. Y entonces ese hombre se acostaba conmigo. Y yo no sé, hermano, si desde allí yo vengo arrastrando esas pesadillas horribles. Claro.
Yo he pedido oración, hermano, bastantes pastores, hermanos, amigos, Ya. y han orado, hermano, pero yo no sé, porque Bueno, no mire, siempre, todas las- hermano, esos recuerdos me vienen, no sé. Todas las cosas tienen, no hay nada que pase sin que Dios esté en el asunto, que Dios lo sepa. Primero, pues usted cuenta, ¿verdad?, que usted es una mujer fértil, eso Dios se lo ha dado, es una mujer fértil. Creo yo que tiene que cuidarse de algo. ¿Por qué? Porque no es posible que, digamos, he perdido el apetito sexual, hablando en su relación normal con su esposo, y que por otro lado la ataquen con sueños donde sí hay ese tipo de cosas. Entonces me parece que obviamente ahí se abrió alguna puerta, alguien abrió una puerta. Eso no, dice que no hay maldición sin causa, hermana, alguien abrió una puerta. Y tal vez si usted tiene a su hijo ahí, porque se dice que fue a través de la muchacha, hay que ver y que él le cuente a usted hasta dónde llegaron, en el sentido de que si abrieron alguna puerta, jugaron ouija, invocaron muertos, buscaron brujos, porque como ella estaba metida en eso, pero si todos los cristianos tuviéramos, si a todos nos pudieran hacer ese tipo de daños, entonces recordemos que es porque se abrieron murallas, las murallas nuestras. Recuérdese de Job. Satanás le dijo, no le puedo hacer nada porque tiene muros. No le puedo hacer nada a él, ni a su mujer, ni a sus posesiones. Si le quitaran la protección, entonces hay una protección. Lo que Dios le está hablando es que no tienes protección. Lo que Dios le está hablando es que hubo una brecha en sus muros espirituales. Fíjese que yo lo que quiero es consolarla, empujarla e impulsarla para que busque, obviamente, esta solución. Me parece que si es fértil, entonces con más razón debería usted estar con su esposo y estar juntos. Espero me pueda dar a entender en todo el sentido de la palabra. Encontrar ese placer que siempre se ha tenido. La Biblia dice que el Señor hizo a Adán y Eva y los puso en el huerto del Edén, y Edén es placer, ahí estaban solos, pero mire qué lindo esto, con muros. Habiendo muros, adentro era el huerto del placer. Si esos muros no están, es porque se fue el placer, entonces entran otras situaciones. Y apunté yo aquí un poquitito, ¿verdad?, porque son sueños prohibidos. Vino un espíritu de miedo, la trataron de atacar. Esos son espíritus, y eso pues, lo que yo veo es que no hay muros, no hay cobertura. Entonces, a mí no me gusta hablar de religión, porque tampoco la religión evangélica salva, lo que salva es Cristo, pero tenemos que ir a la realidad. Usted tiene su Biblia, agarre su Biblia. No, a mí no me haga caso de lo que yo predico, no, bórreme a mí, pero borre a todos también. Y agarre y usted, Señor, tú háblame, tú dime a dónde debo de ir, tú dime qué debo de hacer. Porque yo veo que usted es una mujer que le gusta las cosas de la Escritura, que ha leído. Mire, le aseguro, con que lea los evangelios, los 4 evangelios, usted va a encontrar todas las verdades ahí. Pero ahí hay una puerta abierta, o su hijo, o su esposo, o usted en algún momento hicieron algo que abrieron una puerta. Porque esa relación que usted me habló, yo insisto, no quiero apenarla más, yo lo que quiero es llevarle solución, pero eso creo que se llama incubus, ¿verdad? Cuando hay visitaciones de tipo sexual espiritual, se llama incubus, y si creo que es para la mujer se llama sucubus. Entonces, eso ya es palabra mayor, pero para que haya eso es una puerta abierta. Tal vez hay cosas que uno guarda y que uno tal vez no todos lo van a entender, pero yo sí recuerdo estando yo en mi extierra, ya casado, ya con 2 hijos, estamos con Inosca, descansando una tarde, y yo pude ver que al dormirme, estábamos en una tarde reposando, estaba la tarde lloviendo, y se escuchaba yo estaba ya dormido, y mi esposa, yo podía oírla a ella, pero no, estaba como paralizado. Inmovilizado. Entonces, inmovilizado. Y ella estaba oyendo en el techo, que era un techo de lámina, como que fueran cascos caminando. No eran gatos, no podía hacer eso, eran cascos caminando arriba. Se oían los cascos caminar. Y lo que quiero decirles es que yo todavía no sé si fueron con los ojos del Espíritu o qué, pero pude ver, era una mano negra como de un oso que estaba agarrándome mi mano. Entonces he podido tener esas experiencias. Son guerras espirituales, pero usted tiene que estar cubierta. Y lo que su pregunta me muestra es que no había muralla. Lea Job también. En los primeros capítulos de Job usted va a ver que se dialoga. El diablo dice, no le puedo hacer nada porque tiene muros.
Señor, quítale los muros y vas a ver si no te escupe en la cara. Quítale los muros y vas a ver si no te maldice. Entonces, para que eso llegue de esa manera, con ese, no sé cómo dirá, incubus o sucubus, pero si llega eso ahí, es porque hay una puerta abierta. Entonces usted le tiene que decir, Señor, revélame dónde está y la vamos a cerrar. Voy a decirle que cuando Josué fue a la batalla y después le vino derrota, se tiró al suelo a orar, le dijo, Señor, le dijo, ahorita no es hora de estar orando. Ahorita levántate y haz una auditoría, porque esta derrota no estaba para ti, esta derrota vino porque hay algo que hicieron mal. Y entonces ahí miran acá en el libro, en el capítulo 7, ahí lo puede usted leer. Para mí, pues lo que le puedo dejar es una puerta abierta, pero en Cristo está, Él es la puerta que usted puede cerrar para que Cristo le dé su protección. Debe de buscar ya no religión, debe buscar realidades en Dios. Agarre su Biblia. A mí no me haga caso de lo que yo le diga, si quiere guárdelo ahí, pero agarre su Biblia y diga al Espíritu Santo, revélame esto, aquí tiene que estar, y sé que lo va a encontrar. El que busca encuentra. Quiero hacer una oración por usted. Padre, en el nombre de Cristo, me has impulsado a orar por tu sierva. Te pido que le des un espíritu de revelación. Señor, ahora levantamos muros de protección, muros, Señor, de cuidado sobre ella, sobre su vida, sobre la vida de su esposo, sobre sus sueños, Señor, en medio de la inconsciencia, que tú puedas guardarla aún en los sueños. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo, Señor, y que ella pueda saber que en ti hay seguridad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes encontré la versión, a ver si me la ponen en la pantalla. Entonces, por la consulta, porque la habían hecho, Iván, pero mírate, esta versión es la versión del Nuevo Testamento, la versión Peshitta. Dice, así que no se nieguen el uno al otro, o sea, están hablando de casados, ¿verdad? Si le están diciendo, hermana, cuando su esposo la busque, no se niegue, hermano, si su esposa está, no se niegue. Entonces, dice, no se nieguen el uno al otro, salvo, aquí está la salvedad, por acuerdo mutuo y por un tiempo. Ahora, ¿cuánto dura ese tiempo? En ese tiempo para dedicarse, esta versión dice, al ayuno y a la oración. Entonces, como me preguntaban, ¿hay relaciones ahí? Mejor acuérdelo. Mira, por ejemplo, yo no sé cuántos días va a ayunar usted, pero dice, estoy en una semana de ayuno. Bueno, dígale, mi amor, en esta semana quiero que tú sepas, no le voy a contar a nadie más, que yo estoy en ayuno y no vamos a estar en intimidad porque yo voy a estar buscando al Señor. Aquí dice dedicarse al ayuno y a la oración. Y claro, cuando se acabe el ayuno, dice aquí, después vuelvan a la intimidad conyugal, no sé, que los tiente a Satanás a causa de su deseo, de su carne. Bueno, sigamos, Iván, ya por lo menos lo encontré. Está en la Peshitta. Sí, en la Peshitta. Seguramente hay más versiones, porque yo me recordaba que era la Félix Torres Amat, pero sigamos. Sí. La siguiente dice, pastor, bendiciones, dice, una consulta, hace 5 años servía en una iglesia y conocí a un joven y fallamos, dice, a Dios. Y pues salí embarazada hace 1 año y hoy estamos, dice, juntos, pero él tiene 22 años, yo 24, y quería saber si será, dice, un problema con la edad, ya que pensamos casarnos, dice. No, hijita, corran a casarse, hasta se tardaron mucho. Ya nació el bebé, dice. Sí, hace 1 año, sí, quedó embarazada, sí, ya tuvo que ver. Sí, ahora ya no es si tiene bigote o no le sale barba, ahora ya tienen el nicho, cásense. Pastor, yo soy 2 años más grande que él, esto lo hubieran pensado antes, 2 años no es mucho. Él tendrá que madurar y tú soportar un poquitito, pero ya se metieron a vida de gente grande, pues actúen como grandes. Ahora no es para pensar, no, vamos a tener otro hijo y después vamos a ver. No, si quieren enmendar, entonces, si realmente hay arrepentimiento que le fallaron al Señor, por lo menos, cásense. Por lo menos cásense, ya tienen al bebé ahí. Queremos recordarles a todos que este tercer domingo del mes tenemos nuestro ayuno congregacional. Estaremos buscando al Señor de todo corazón y estaba planificado que iba a estar Mario Rivera con el tema de las adicciones del siglo XXI. Será la otra semana. Solo lo corrimos una semana. Entonces estoy esperando que Dios ponga en mi corazón que vamos a desarrollar porque ya lo teníamos planificado, pero el Señor tiene todo en su mano. Iván, cuéntame qué tenemos. La siguiente consulta dice, bendiciones, pastor. Tengo una consulta. Yo he tratado de los negocios. La segunda es, pastor, dice, ¿puedo apelar a la soberanía de nuestro Dios y pedirle que el bebé que espero sea varón? Me dicen que con que venga sano debo de agradecerle. Sí. Y estoy, dice, de acuerdo, pero no puedo evitar, dice, anhelar que sea varón. Tengo 2 niñas, ya. Ayúdenme a dirigir. Sí, puedes hacerlo.
Mira, dile, yo deseo un varón, Señor. Por lo menos quiero que sepas mi deseo. Ese es mi sueño. Y agárrate ahí un salmo ahí que dice que Dios cumple el sueño, da el sueño a sus amados. Dios da el sueño a sus amados. Ahora, si viene niña, tú dices, gracias, Señor. Bueno, tal vez el cuarto será varón, pero usted está en todo tu derecho de orar para que sea un niño. Ahora, si ya hicieron los exámenes y es niña, pues entonces también lo que tienes que hacer es darle gracias a Dios. Ya el cuarto tal vez viene niño, pero puedes orarlo y pedirlo como tú quieras. Pídelo. Sigamos, Iván. La siguiente dice, Pastor, bendiciones, quisiera saber su opinión en cuanto a, pregunta si hay dos dioses, dice sí, está raro, dice, si hay dos dioses, No. porque esto es Dios Padre, dice, y Dios Hijo, explíqueme esto. Y No. cuando Él venga a la tierra a morar, dice, por 1000 años, ¿quiénes son los que van a heredar la tierra o el paraíso? Sí, ya son varias preguntas. Sí. Bueno, si ya tuviéramos más de un Dios, seríamos politeístas. Dios es uno. Dios es la unidad hermosa de Dios. Jehová tu Dios, uno es Ejad, es la palabra, y uno, esa palabra es unidad por elementos, está compuesto por elementos. Lo que entendemos nosotros es que la esencia divina entonces tiene diferentes trabajos, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. El Padre es el que elige, el Hijo es el que salva a los elegidos y el Espíritu Santo es el que santifica a los elegidos salvados por el Padre. Pero es como que usted me dijera, Pastor, a ver, ¿cuántas Coca-Colas hay? Fíjese que, ¿será esto Coca-Cola? Aquí tengo una Coca-Cola de litro, aquí tengo una de lata y aquí tengo un doble litro o una botella. Pastor, ¿cuál? Son 3 Coca-Colas ahí. Le diría, mire, es la misma fórmula, la misma esencia primigenia tiene el Señor, pero manifestada en 3 formas diferentes. Entonces, es uno. ¿Quién va a heredar aquí en la tierra? Israel. En el milenio es vara de hierro, la imposición. Ahora estamos en la exposición del reino, luego va a ser la imposición del reino. Ahorita es callado. Ahorita es el callado, me refiero con Y, ¿verdad? Callado, de vara. Pero luego viene vara de hierro, que eso ya es imposición. Ahorita es exposición, luego será imposición. Iván. Tenemos llamada, Pastor. Muchas gracias. Adelante, le escuchamos. Bendiciones. Bendiciones, Pastor. Sí, adelante. Quería hacer una consulta sobre el bautismo. A ver. En Hechos 2:38 la palabra dice que Pedro le dijo, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Claro, sí. Pero en el libro de la Biblia no me acuerdo que Dios dice, dejad a mí que los niños vengan a mí, porque de tales es el reino de los cielos, pues. Entonces yo quisiera saber ahí cómo interpretar eso, pues. Pero ¿cuál es la consulta? Sobre el bautismo, pues, porque el libro de los Hechos dice que Pedro le dijo, bautícense y arrepiéntense para que tengamos el don del Espíritu Santo, pues. Sí, claro. Y cuando un pastor, vamos aquí, cuando uno va a una iglesia, ¿verdad? Porque yo voy a una iglesia, ¿verdad? Sí. Y cuando el pastor de la iglesia dice, vamos bautizando a los niños de bautismo y no se presentan dicen, delante del Señor. Entonces yo hay una, aquí pues quisiera que me explicara cómo entender pues el Hechos 2:38 con los libros, pues. Sí, yo te entiendo el Hechos 2:38, que los bautizaron en el nombre de Jesús y les vino la unción del Espíritu Santo. Pero ¿qué tiene que ver con que el Señor diga, deja que los niños vengan a mí? Sí, porque cuando uno va a un pastor a una iglesia evangélica y uno va, vaya, el pastor cuando uno va dice, a los niños no se bautizan, sino que se presentan delante de Dios. Pues. Ok, ya, claro, ya te entendí. Perfecto. Dios te bendiga. Es que hay que ver todas las facetas del bautismo. Yo te decía hace un ratito que hay una premisa para el bautismo y sobre todo que esté arrepentido. Entonces, para uno bautizarse es porque se está arrepintiendo de sus pecados. Ahora, un niño de 1 año, ¿de qué se va a arrepentir? Él no tiene nada que arrepentirse. Cuando el niño falle, conozca el pecado, entonces deberá buscar las aguas del bautismo. Pero el niño en inocencia, no todos los niños son del reino de Dios, todos los niños son ellos no necesitan bautizarse, porque ¿de qué se van a arrepentir los niños? Cuando son bebés, la Biblia nunca menciona que haya que bautizar niños, nunca. El bautismo es para la persona que es mayor, para el que ya entendió que falló, que pecó y que necesita salvación. Pero un niño
que lo llevan a veces hasta con pañales, que no pueden ni caminar, mucho menos, él no necesita bautizarse. Si habláramos de eso, yo te diría, ya viene bautizado en el líquido amniótico de su mamá. No te quiero confundir, solo que él viene metido en agua. Ahora, ¿cuándo va a necesitar del agua? De aquí. Va a necesitar el agua aquí cuando reconozca que ha pecado y que necesita a Cristo Jesús. Entonces ahí sí se va a bautizar, va a salir, pero se arrepintió y confesó sus faltas y enmendó. Pero un niño pequeño no puede hacer eso, no está en su naturaleza hacer eso. Cuando crees que conozca el pecado, entonces lo hará. Un abrazo y que Dios te bendiga. La siguiente consulta dice, Pastor, bendiciones. Hace 5 años, la siguiente consulta dice, Pastor, Can vio la desnudez de su padre. Can vio la desnudez de su Can padre. vio la desnudez de su padre. Dice, Noé castiga a Canaán y no a su padre, que es quien pecó, dice. Sí, claro. O sea, que ¿por qué no Otra vez, volvemos, yo lo miraría como la pregunta que hicieron al principio. La iniquidad del padre va sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Entonces lo que le castigaron a Cam fue algo más grande, que fue a su propio hijo que se llama Canaán. Y si usted, porque era una situación de tipo como sexual, era como un abuso sexual, era algo incestuoso. Si usted va, y si no tengo mala memoria, usted revisa Levítico 18, ahí va a ver todo lo que aparece de Canaán. Era una corrupción terrible de tipo sexual. Entonces, ese fue el pecado que llevó hasta las diferentes generaciones lo que venía de Cam. Sigamos. Dice, Pastor, orar en lenguas es solo hablar en otros idiomas como el francés, el inglés. No tiene que ver eso. Qué bueno que lo hiciste. Es que estos no son idiomas. En el libro de Pentecostés, en el libro de los Hechos, cuando salió Pentecostés, fueron idiomas porque ellos entendieron, cada uno lo oía hablar en su idioma. Sí, ahí sí, claro, fue un milagro para que se desarrollara el Evangelio y todos los que habían venido de la dispersión, que eran judíos, pudieran entender el mensaje y llevarlo a todos los lugares donde estaban. Pero cuando habla 1 Corintios 12, 13 y 14, que habla de los dones del Espíritu, por ejemplo, cuando en Marcos dice que el que cree hablará nuevas lenguas, no es el que crea que va a hablar nuevas, yo digo que no es que Dios no lo pueda hacer, pero no es lo que nosotros estamos viendo en la Escritura. Porque hay hasta lenguaje y hasta idiomas angélicos, ¿verdad? Hay otros idiomas que son angélicos. Terrenales y angélicos. Angélicos. Entonces habrían 3, idiomas terrenales, idiomas angélicos e idiomas espirituales. Las lenguas son las lenguas del espíritu. Entonces, las lenguas de nuestros países pues serán inglés, francés, catalán, lo que usted quiera. 1. Las lenguas angelicales quiere decir que se comunican ellos. No sé si es hablado, no sé cómo, pero hay un lenguaje angelical. Así los ángeles se comunican, pero hay un lenguaje del espíritu. Y entonces usted puede ver que estaba profetizado en Isaías capítulo 28 del verso 11 en adelante. Ahí dice en otras lenguas, con otros labios, en lengua de tartamudos, con balbuceo hablará este pueblo y ni así entenderán. Entonces eso lo que se está dando son lenguas espirituales. Nuestro entendimiento humano queda sin fruto. Pero en el espíritu estamos hablando, comunicándonos de espíritu a espíritu con Dios. Sigamos, Iván. Dice la siguiente, Pastor, bendiciones. Dice, ¿me podría explicar Mateo 23:9? Dice, no llaméis, dice, Padre vuestro a nadie en la tierra. Porque uno es, dice, vuestro Padre, el que está en los cielos. ¿Por qué llamamos ahora, dice, a los apóstoles padres? Es una pregunta que me hicieron y quiero responder, dice, con fundamento. Bueno, primero, no tienes forzosamente que llamarles padre y no tiene que ser apóstol para que sea padre. Tu pastor puede ser un padre para ti. Entonces, si ya vemos, el Señor decía, el del templo decía, venga, yo voy a la casa de mi padre, decía él. Entonces voy a contestar poquito a poquito. Primero diría que no forzosamente solo el que es apóstol, ¿verdad? Porque el que me llevó a mí al Evangelio, que funcionó como padre espiritual en mis inicios, él no era ni pastor, pero él fue el que me tutorió para hacer eso. Mi padre espiritual, entiendo yo que es el apóstol Sergio Enríquez, lo entiendo, lo sé, lo confieso y estamos en eso durante ya muchos años. Entonces, ahora, cuando se dice esto de la paternidad, por lo menos dice Pablo, ustedes muchos los habrán llevado, pero yo fui el que los engendré. Entonces, sí, pastor, pero ahí dice que no le digamos a nadie padre. Entonces, sí, pero hay que entenderlo que no es absoluto. ¿Por qué? Porque usted es su papá biológico, entonces ya no le puede decir padre. Y es su padre, es su papá, no le puede decir entonces padre.
En la Biblia vemos, ¿verdad?, que Pablo era un padre, dice, mi hijo Timoteo, mi hijo, y Timoteo era hijo espiritual, no era hijo literal. Ahí sale que él era hijo de otra persona y de su abuela Loida, su madre Eunice, y su padre era un griego, pero era un hijo espiritual de Pablo, mi hijo fiel. Entonces, solo primero, hay dos cosas que con Iván les hemos hablado, esta respuesta ya la hemos visto en otra oportunidad. Sé que hay una llamada telefónica, solo les ruego que me den unos 30 segunditos. Primero, que no es forzoso. Segundo, usted no le diga padre a nadie solo porque así le dicen todos. A mí hay gente que me dice hermano Germán, otros me dicen pastor, otros me dicen apóstol, otros, qué sé yo, siervo. Algunos me dicen padre. Yo reconozco, y tal vez reconocen la paternidad, pero tampoco me dan el calificativo de. Por ejemplo, yo reconozco la paternidad del apóstol Sergio, lo hemos hablado aquí con Iván, y aunque yo reconozco que es mi padre, en mi trato con él no le digo yo padre. Algunos hermanos sí lo hacen, otros no. Entonces yo también en la iglesia hay algunos que yo soy su pastor y para otros, aparte de ser su pastor, soy un padre espiritual. Entonces yo creo que esto no es absoluto porque entonces no le podríamos decir así padre. Y recordemos que la gente allá en Israel le decía el padre Abraham, nuestro padre Abraham. Aquel ya muerto le dice padre Abraham. Entonces no es absoluto, solo es que no pongamos un título, ¿verdad?, ¿sabe qué es esto? No caigamos en idolatría. Eso es todo. No caigamos en idolatría. Eso es todo. Cuando alguien viene a la iglesia y, no está el hermano Germán, entonces me voy. Idolatría. Es germanólatra, es ponciólatra. Y eso es terrible, es idolatría. Ahora va a predicar qué bien. Ahora este es el delegado, gloria a Dios. Ahora este va a ser el nuevo anciano, me voy. Entonces él servía a hombres, entonces, ¿cómo puede estar llena la iglesia de este problema? Pero a no le llaméis padre, no hagamos ídolos. ¿Ibas a decir algo, Iván? Sí, es como la adulación, pastor, sí, hacer una adulación. Sí, y también otros casos, tú mismo fuiste testigo de otros que, por favor, decime padre. Sí. Mire, yo le digo a todos los que yo pastoreo y a todos los que quieran recibir este consejo, cuando alguien le diga, mira, decime apóstol, Iván, por favor, en el programa, ¿oíste? Que salga en público. Cuando te refieras a mí, decime pastor. Cuando te refieras a mí, decime profeta. Cuando te refieras a mí, decime el evangelista. Cuando te refieras a mí, decime maestro. Ay, Dios mío, se mareó uno ya se marearon. Hermano, por favor, todos los que me llamen, díganme, por favor, pero cada uno tiene un trato. Uno representa algo para cada cosa, pero obligar a la gente, decirle, dime de esta manera, eso ya sería. Él también está pecando de idolatría, eso ya sería egolatría. Ya es él se ama tanto a sí mismo, ya se adora a él mismo. Bueno, tenemos una llamada telefónica. Adelante, bendiciones. Desde Tela, con todo gusto. Adelante, bendiciones. Bendiciones, pastor. Dios le bendiga grandemente. Muchas gracias. Quería hacerle dos consultas. Adelante. Una acerca de los viajes o sueños astrales. ¿Qué piensa usted de eso? Y si la Biblia habla acerca de eso. Y mi segunda consulta es a saber de los Reyes Magos. ¿Quiénes eran los Reyes Magos? ¿Por qué son magos? Porque yo entiendo una persona, cuando le dicen magos, una persona que hace magia o si estoy equivocada. Le escucho, pastor. Bendiciones. Bueno, muchas gracias. Voy a ir de atrás para adelante. Las dos preguntas están bien delicadas, son tremendas. Por ejemplo, cuando se habla de los magos, me gusta la Biblia de las Américas, porque la Biblia de las Américas trae ciertas connotaciones. Lástima que no tengo aquí una Biblia de las Américas con anotaciones. Creo que la tengo en mi casa, no la tengo aquí, o tal vez ahí en mi librera, pero no creo. Pero cuando ahí dice que el griego dice magoi, magoi, y a la par dice sabios. Estos no eran astrólogos, son aquellos que leen el Macerot, aquellos que están viendo los signos del zodíaco. Estos eran astrónomos, que son diferentes. Unos adoran y buscan y miran los horóscopos, son los astrólogos. Los astrónomos miran las estrellas. Entonces, esto es lo que ellos hacían. Para mí, ¿quiénes eran? Eran el legado generacional que dejó Daniel, si no estoy mal, en el capítulo 5. A ver si la memoria todavía la tengo bien, vamos a ver. Vamos a ver, sí, es Daniel 5:11. En tu reino, le preguntan ahí, hay un hombre en quien mora el espíritu de los dioses santos. Recordemos que aquí están ellos en Babilonia y que Babilonia se había llevado al pueblo de Israel, los tenía ahí cautivos. Entonces querían conocer algunos secretos y le dicen, mira, aquí en el reino hay un hombre en quien mora el espíritu de los dioses santos.
En los días de tu padre, le dicen a Belsasar, es decir, en los días de Nabucodonosor tu padre, se halló en él luz, se halló en el entendimiento, se halló en él sabiduría como la sabiduría de los mismos dioses. A él, oiga, tu padre, el rey Nabucodonosor, constituyó como jefe de los magos, los encantadores, los caldeos y los adivinos. Todos estos grupos de magos, encantadores, caldeos y adivinos eran evocadores, eran astrólogos, era gente que miraba en las tinieblas, pero ¿qué nivel de Daniel, de verdad? Como Daniel los superó, dijo Nabucodonosor, ustedes podrán ver, pero Daniel es jefe de ustedes, Daniel, enséñales. Entonces Daniel tuvo su discipulado del Señor allá y convirtió a muchos de estos. Entonces esos son los que llegaron a buscar y llegaron a adorar al Señor. Los magos, los sabios. Por eso esta versión, ¿sabe por qué me gusta tanto las Américas? Porque en el Salmo 23, la última parte, tiene una connotación por escrito ahí. Los estudiosos, los discipuladores, me imagino que lo sabrán, que en el Salmo 23, la versión de las Américas, tiene una notita que dice, nuestra versión dice, y en la casa de Jehová moraré por muchos días. Usted busque las anotaciones de la versión de las Américas y dice, a la casa de Jehová volveré. Entonces, esas sacamos ahí. Todavía me falta una, Iván, de los viajes astrales. Creo que hay un como, esta respuesta es muy, tengo que tomarme unos minutitos, ¿verdad? Porque me parece que sí podía, hay momentos en que el espíritu se suelta, pero como de aquellos astronautas, va agarrado de un cordón, que creo que se llama el cordón de plata. Cuando ese cordón de plata, que es lo que nos amarra como espíritu, porque hay cordones, ¿verdad? Hay un cordón ancestral, hay un cordón umbilical que te hace depender de mamá, y cuando ya naces hay otro cordón que es el cordón de plata, pero ese no se ve, ese es espiritual. Pero cuando se rompe el cordón de plata, eso está en Eclesiastés, si te lo buscas, Iván, cuando se corta ese cordón de plata es cuando uno se muere, se despega el espíritu y ya no puede regresar. Entonces, la verdad no me gusta decirlo como sueños astrales, pero claro, el lado negativo lo llama así. Pero hay momentos que nuestro espíritu sale. Yo he salido de mi espíritu, de mi cuerpo, y he podido ver, regresar, y he podido tener eso. Son cosas muy íntimas y tal vez no quiero que usted diga, wow, el hermano Germán, qué experiencias. Y a veces uno no se da cuenta. Por ejemplo, he sabido, del apóstol Sergio, que hermano, usted ayer vino y oró por mí. Entonces fue una visitación, yo de ninguna manera la voy a llamar astral, sino espiritual, Biblia. Mi respuesta tiene que ir basada en la Biblia. Yo dijera, esos que se desdoblan y que son viajes astrales, eso es de las tinieblas, pero lo que hay a veces que Dios permite, esto no cree que esa voluntad que Dios permite, ir en espíritu, ver, conocer y regresar. Sí, en Eclesiastés 12:6. Sí, a ver qué dice. Antes dice que se rompe el hilo de plata, se quiebre el cuenco de oro y se rompe el cántaro junto a la fuente. Eso es lo que, pues cuando usted mire el contexto, está hablando cuando uno se muere. Entonces el cordón de plata o el hilo de plata es. Entonces como aquellos astronautas que salen de su navecita, de su satélite, ¿cómo se llama eso? Sí, de su satélite, salen, pero si se rompe eso, se pierden y se van. Entonces eso es lo que nos mantiene aquí. Dios a veces permite, por ejemplo, te voy a llevar en espíritu, y agarraron a Ezequiel, y fui llevado en espíritu. Y fui llevado. Esos que Dios nos saca en el espíritu, nos muestra y regresa. Entonces, esos, yo no quiero decir ni viajes, esas salidas del espíritu que Dios nos lleva, amén. Pero si son viajes astrales, ¿quién te lleva? No sé. Si después ya no regresas, no sé. Y si te trastocan en la parte espiritual para regresar en los viajes astrales, también eso puede ser problema. ¿Y quién regresa contigo? Por eso es que el mundo espiritual es realmente tan profundo, Iván. Donde decía 2 Corintios 12:3, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Qué lindo. No lo sé. Léetelo bien. No, vamos a ver, solo tenía... ok. Aquí yo lo busco. Sí, es que lo tenía solo... Primera de Corintios, segunda, ¿verdad? Segunda. Segunda de Corintios 12, muy linda la respuesta, Iván. Sí. Dice en el 3, y sé respecto a este hombre en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe, ¿verdad? Dice, fue arrebatado al paraíso donde escuchó. ¿Cómo? Fuera del cuerpo. Entonces, ¿cómo fue? En espíritu. Pero entonces Dios lo llevó, era de Dios. Entonces, del lado de la luz, yo dijera que es fuera del cuerpo. Ahí está. Ahí existe eso. Pero del lado de las tinieblas, cuidado, son viajes astrales. Son viajes astrales. El apóstol Sergio tuvo una experiencia. Entonces,
Él contaba que de haber conocido un poquitito más, lo hubiera reprendido porque eran ministerios de las tinieblas que salían y se enfrentaban. Entonces, si se les reprendía en ese momento, y era choques de espíritus en esas dimensiones, y se le cortaba el cordón de plata, ahí podía hacer algo muy delicado. Mire, siempre lo digo porque me confieso delante de ustedes, el mundo espiritual es tan profundo que realmente hay que irse metiendo porque es tan profundo. Hay leyes ahí que uno no conoce, peligros que no se debe meter uno porque no conoce. Así como en el espacio que habla del astronauta, hay peligros. Si se le va el cordón, se perdió. Se perdió. Sigamos, Iván. Dice la otra, pastor, consulta, ¿qué puedo hacer si todavía hay personas que me siguen juzgando por un error del pasado? ¿Se lo consulto al pastor de la iglesia o solamente oro, dice, por esas personas? Dice, porque en verdad, dice, me hacen sufrir. ¿Qué consejo me da? Romanos 8:1, ninguna condenación hay. Recuérdate que cuando Cristo vio, le dijo, ¿sabes qué? ¿Quién te está acusando aquí? Ni yo te condeno. Entonces, si alguien más te condena, pero no es el Señor, tú sigue. Si ya lo dejaste, tú recuérdate de Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Si nos vieran a nosotros por nuestros defectos o por nuestro pasado, estaríamos casi que fritos. Voy a saludar antes de dejar el programa. Quiero saludar a los que cumplieron años el día de hoy, a Araceli Janet Caballero, Ariel y Patricia Reyes, Carlos René Reyes, a Cindy Jacqueline Navarrete, Claudio Fernando Llanes, Daniel Lourdes García, Edgardo Adalid Cruz, Glenda Yamilet Saldívar, Johnny Alexander Torres, Karen Vanessa Flores, Magda Lisset Orellana, María Teodora Valle de Sánchez, Mayra Jocelyn Ortiz García, Nina Alejandra Guillén, Rosa María Figueroa, Roxana Regina Ramírez, Rubén Antonio Jiménez, Rubén Darío Varela, Santos Felipa Valladares, Cindy Herrera, Valesca Castellanos de Caballero, Wendy Edith López y Kay Dayana Morel Velázquez, que hoy está cumpliendo 15 años. Le mandamos un abrazo y que Dios la bendiga. Voy a saludar a los del día de ayer lunes, Dios mío, estos sí son bastantes. Salva Luz García, Alex Isaac Reyes, Andrea Dubón, Ángel Martín López, Delvis Erlinda Sánchez, Digna Carolina Saldívar, Esther Alejandra Escamilla, Fausto Ramos Troches, Flor Marina Pacheco, Génesis Valeria Ortiz, Gerardo Antonio Caballero Sorio, también Gladys Yolanda Manzanares, Gustavo Francisco Suárez, Hermín Giovanni Pacheco, dice aquí Joanny Raúl Rodríguez, José David Toro Navarro, también José Roberto López, Julio César Fuentes, Laura Chávez, Leonilda Aguilar, Madeline Dayana Sabión, María Gloria Carrera, Mario Alejandro Perdomo, Mario Perdomo Lanza, Mario Alexander Perdomo, será el de que tenemos aquí en televisión, vamos a saludarlo después. Sí, está cumpliendo años Mario, qué bueno, una pizzita al final, ya saben los muchachos. Milvia Savillón, Ninosca Suyapa Castro, Nora Karina Arguijo, Oscar Daniel Oliva, Oslin Guzmán, Perla Savillón, Regis Eduardo Lamburg, Rigoberto Pérez, Rigoberto Castro, Samuel Mejía Rodríguez, Santos Janet Mejía, Sara Escobar, Selvin Rodríguez, Scarlett Paniagua, Cindy Palacios, Tania Cibeles Fajardo, Tower Alexander Troches Escalante, Vilma Yolanda Aguirre y Wendy Yamilet Lemos. Bueno, Iván, la última y cerramos. Dice así, pastor, una dama quiere un consejo. Dice, mi esposo le dio trabajo a mi cuñado, dice, sin yo estar de acuerdo. Él es un hombre de mal genio, ofensivo, malcriado y siempre ha tenido diferencias, dice, con mi esposo. Pero mi esposo dice que es su obligación, dice, servirle. Él ya está casado, tiene 2 hijos, dice su esposa. Y lo que me tiene, dice, con miedo es que perdamos la oportunidad que Dios nos dio de este trabajo por el no, pero, ¿verdad? Que perdamos esta oportunidad, pero él no me escucha, dice, no deja que lo aconseje. Es más, me dijo, dice, que no me metiera, que era su negocio. Pasamos, dice, grandes necesidades, ya que cuando, ¿verdad?, el negocio ahí tenía algún problema, se vieron dificultades económicas y todo esto. Pero ella quiere un consejo, pastor, ¿qué puede hacer? Bueno, yo creo que le toca orar, la palabra blanda calma la ira, y su consejo siempre tiene que estar. Ahora, aunque si él tiene mal carácter, pero se logra comportar y dar resultados en la compañía, entonces yo creo que una empresa sí debería decirle a usted, si va a resultados y no se pone de esa manera, no sé si le falta el respeto a usted o a sus hijos, pero si se mantiene educado en el trabajo, yo creo que puede salir adelante. Probemos, déle el beneficio de la duda y dígale, mira, el tiempo y Dios dirá, no te voy a molestar más, dale la oportunidad y que Dios nos confirme si todo está bien.
Les agradecemos a todos por haber estado con nosotros. También queremos recordarle que este domingo es un domingo de ayuno congregacional. Estaremos en los horarios de las 9 a las 12 y a las 2 de la tarde. Entendemos que algunas personas vienen en el culto de la tarde, o porque se levantan tarde o porque tienen algunas situaciones. A algunos les toca un trabajo y tal vez no pueden ayunar. Sin embargo, los esperamos para que puedan venir todos. Nos reunimos todos como un solo hombre. La unidad nos va a dar una fuerza tremenda y estamos buscando al Señor de todo corazón. Así que los esperamos también este domingo en nuestros horarios de 9, 12 y 2 de la tarde. Por hoy, que Dios los bendiga. Bendiciones. En el año del reinicio, Ebenecer Televisión, prosperados por la palabra. Porque sembrando la verdad, se marchita el error. Ministerios Ebenecer Honduras presentó a ustedes Contacto Apostólico con el apóstol Dr. Germán Ponce. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos a apostol@ebenecer.hn. Que el Señor continúe bendiciéndole. Ministerios Ebenecer, prosperados por la palabra.